Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a medio mundo en vilo. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese torbellino de carisma y talento que nos tiene a todas suspirando, y específicamente de los rumores que lo rodean, especialmente en lo que concierne a una supuesta boda con nuestra queridísima Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a sumergirnos en esta historia que tiene todos los ingredientes para ser un verdadero culebrón. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Can Yaman, ¿qué le pasa? ¿Está perdiendo la cabeza? Esa es la pregunta que resuena en muchos foros y redes sociales, y nosotros vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto. Desde que saltó a la fama mundial con series como Erkenzikούς y Dolunay, Can ha sido un imán para la atención mediática. Su físico espectacular, su personalidad arrolladora y su talento actoral lo catapultaron al estrellato internacional, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más populares y codiciados del momento. Pero como suele suceder con las grandes estrellas, su vida privada se convierte en un foco de interés constante. Y es ahí donde entra Demet Özdemir, su compañera de reparto en Erkenzikούς, y esa química que traspasaba la pantalla y que, como era de esperar, alimentó los rumores de una posible relación. La verdad es que su relación en la ficción fue tan intensa y convincente que para muchos espectadores, la línea entre lo que era actuación y lo que era realidad se volvió peligrosamente difusa. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de Sanem y Can? Esa dinámica de amor y odio, de risas y lágrimas, de miradas cómplices y confesiones apasionadas, nos hizo soñar a todos. Y claro, cuando los actores tienen esa conexión tan palpable, es natural que el público empiece a fantasear con que esa magia se extienda más allá de los platós de rodaje. Durante la emisión de Erkenzikούς, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Cada aparición pública conjunta, cada me gusta o comentario en redes sociales, era analizado hasta el último detalle. Los fans estaban divididos, algunos soñaban con verlos juntos en la vida real, mientras que otros preferían mantener la magia de la ficción intacta. La prensa del corazón, por supuesto, se deleitaba con cada pequeña pista, publicando innumerables artículos y especulaciones. Y aunque ambos actores siempre mantuvieron una postura prudente, negando oficialmente cualquier relación sentimental más allá de la amistad y la camaradería profesional, la intensidad de los rumores no hacía más que crecer. Pero aquí viene el giro de la trama, ¿verdad? El tiempo pasó, las series terminaron, y aunque mantuvieron una buena relación, los rumores de un romance más profundo se diluyeron un poco, para luego resurgir con una fuerza renovada. Y es que en el mundo de las celebridades, nunca se sabe cuándo un viejo rumor puede volver a la vida, especialmente si hay alguna interacción pública que lo avive. Recientemente hemos visto a Can Yaman en Italia, donde está gozando de una popularidad inmensa, participando en diversos proyectos y acaparando portadas. Y es precisamente en Italia donde de repente los rumores sobre Demet Özdemir han vuelto a tomar fuerza, casi como si quisieran recordarnos esa química que una vez nos conquistó a todos. La pregunta clave aquí es, ¿por qué ahora? ¿Qué ha reavivado esta llama mediática? A veces son simples coincidencias, o quizás un comentario mal interpretado, o incluso una estrategia para mantener el interés público. Lo cierto es que se ha hablado de un posible acercamiento, de encuentros y, por supuesto, de la palabra mágica, boda. Una boda entre Can Yaman y Demet Özdemir. Suena a cuento de hadas, ¿no les parece? Imaginen a esos dos juntos, fuera de los escenarios, construyendo su propia historia. Sin embargo, y aquí es donde debemos ser cautelosos y un poco escépticos, como siempre debemos ser cuando se trata de rumores del corazón en el mundo del espectáculo, no hay confirmaciones oficiales. Ni Can ni Demet han declarado públicamente nada que avale estos rumores de boda. Y en este punto debemos recordar que la prensa del corazón, especialmente cuando se trata de figuras tan mediáticas, a menudo tiende a exagerar, a crear narrativas y a veces simplemente a inventar. La vida de una celebridad está constantemente bajo escrutinio, y cualquier mínima interacción puede ser magnificada hasta convertirse en una gran noticia. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Está Can Yaman perdiendo la cabeza? O quizás, es la prensa la que está perdiendo la cabeza, creando historias donde no las hay. A menudo es.
Estas especulaciones surgen cuando un actor está en un punto álgido de su carrera, con una base de fans muy leal y apasionada. La gente quiere ver a sus ídolos felices, y si esa felicidad puede incluir una boda de ensueño, mucho mejor. Es una forma de fantasía para los seguidores, una prolongación de las historias que aman ver en pantalla. Analicemos un poco el comportamiento de Can Yaman. Él es un hombre que no teme mostrar su personalidad, que se ha mostrado abierto sobre sus inquietudes, sus proyectos y, hasta cierto punto, su vida privada. Ha tenido relaciones conocidas y, como cualquier persona, ha pasado por diferentes etapas en su vida personal. Sin embargo, la mención de Demet Özdemir en este contexto parece tener un poder especial para generar titulares. ¿Es porque su química en Erkencicus fue realmente excepcional? ¿O hay algo más profundo que conecta a estos dos actores en la mente del público? Es posible que haya habido conversaciones, quizás un reencuentro amistoso, o incluso que hayan compartido algún evento social. Estos encuentros, por inocentes que sean, pueden ser fácilmente malinterpretados o intencionadamente amplificados por ciertos medios. Y cuando se trata de una estrella del calibre de Can Yaman, cada movimiento, cada gesto, cada palabra, es analizado y convertido en noticia. Por otro lado, es importante recordar que tanto Can como Demet son profesionales. Han trabajado juntos, han construido una amistad sólida, y es natural que exista un respeto mutuo y un cariño profesional. Pero de ahí a una boda hay un gran salto, un salto que por ahora solo existe en el reino de la especulación. Lo que sí es cierto es que estos rumores generan un debate fascinante entre los fans. ¿Les gustaría verlos juntos en la vida real? ¿Creen que harían una pareja ideal? Las opiniones son variadas y apasionadas. Y eso es precisamente lo que hace que este tipo de historias sean tan adictivas. Nos permiten especular, imaginar y ser parte de la narrativa, aunque sea desde la distancia. Además, el perder la cabeza puede interpretarse de muchas maneras. Quizás no se refiera a una locura literal, sino a tomar decisiones impulsivas, a dejarse llevar por el momento. En el mundo de las celebridades, donde la presión es inmensa y las decisiones a menudo se toman bajo una lupa constante, es fácil entender por qué la gente podría especular sobre la cordura de ciertas acciones, especialmente cuando se trata de amor y relaciones. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can Yaman es un artista en constante evolución. Está explorando nuevos mercados, participando en proyectos ambiciosos, y eso, sin duda, genera una gran expectación. Su presencia en Italia, por ejemplo, ha sido un fenómeno cultural. Se ha adaptado, ha aprendido el idioma, y ha conquistado al público de una manera impresionante. Eso demuestra una gran determinación y una mente enfocada en sus objetivos. Entonces, estos rumores de boda con Demet Özdemir son un reflejo de que Can está perdiendo la cabeza, o simplemente son una manifestación más del insaciable apetito del público por conocer los detalles más íntimos de la vida de sus ídolos. Personalmente me inclino a pensar que es una mezcla de ambas cosas, con un gran peso en la segunda. La industria del entretenimiento prospera con estas historias, y cuando dos figuras tan queridas y con una química tan probada están involucradas, la especulación está garantizada. Sería maravilloso, por supuesto, si Can y Demet estuvieran viviendo su propia historia de amor de cuento de hadas. Ambos son personas talentosas y carismáticas, y la idea de verlos juntos en la vida real es algo que muchos fans desearían. Pero hasta que no haya una confirmación oficial, debemos tomarnos estos rumores con una pizca de sal, o quizás, con un buen puñado de escepticismo sano. Lo que sí es innegable es que Can Yaman sigue siendo una figura fascinante y que cada noticia, cada rumor, genera un revuelo enorme. Su impacto en la cultura popular es innegable y su capacidad para captar la atención, ya sea por su talento, su carisma, o por las historias que lo rodean, es algo que lo distingue. Y nosotros desde aquí seguiremos atentos, analizando, especulando y, sobre todo, disfrutando del fenómeno Can Yaman, ya sea en la ficción o en los titulares. En resumen, hemos explorado los intensos rumores sobre una posible boda entre Can Yaman y Demet Özdemir, desentrañando el porqué de su resurrección y la naturaleza especulativa de estas noticias. Hemos reflexionado sobre cómo la química en pantalla puede alimentar las fantasías del público y cómo la prensa del corazón juega un papel crucial en la creación de estas narrativas. Y aunque la idea de una boda entre ellos suene a cuento de hadas, por ahora, sigue siendo eso, un sueño, una especulación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un placer sumergirnos juntos en este fascinante tema.
¿Qué opinan ustedes? ¿Creen en estos rumores? ¿Les gustaría ver a N. Yaman y Demet Özdemir juntos en la vida real? Déjenme sus comentarios abajo, me encantará leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.